Hola, buenas. Yo me llamo Catherine González y soy la psicóloga del Colegio Padre Chaminade. Bueno, les traigo ahora un video en relación a lo que es el retorno a clases y el apoyo psicoemocional para las familias y el ejemplo que le debemos dar a nuestros hijos para lo que vendría siendo la vuelta al colegio. Como sabemos, nuestro colegio estaba postulando a ser de los primeros candidatos a volver, porque es un colegio de poquitos alumnos, así que este es el primer video y vamos a comenzar para que podamos en el fondo tocar los temas atingentes. Listo. En torno a lo que es el apoyo psicoemocional para el retorno a clases, es importante saber cómo lo vamos a afrontar y a preparar para que esto suceda. Pero primero que nada tengo que tocar distintos puntos para poder llegar a lo que es la preparación como tal y entender qué es lo que pasa a cualquier persona ante lo que es la pandemia, las fases que pasamos todos los que vivimos en esta época por el COVID-19. Primero está lo que es el miedo generalizado. Básicamente acá es cuando sabemos que existe el COVID y adquirimos una amplificación del miedo al contacto posible de la enfermedad. Básicamente es una potencial amenaza para nosotros. Nosotros sabemos que pasa eso. El miedo es una emoción normal en el ser humano, pero en muchos casos suele ocupar gran parte del pensamiento en estos días, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Que de ahí viene lo que es la etapa sospecha. La sospecha es el miedo al contagio total. Y básicamente empezamos a emplear conductas de rechazo por lógica o instinto. Nuestro instinto nos dice que estamos bajo amenaza y empezamos a tener estas conductas de rechazo. Y para evitar obviamente lo que es el posible contagio. Después de esta fase pasamos a lo que es la actitud hipervigilada. Los niveles de ansiedad aumentan mucho debido a la sugestión adquirida en las dos fases anteriores que mencioné, desencadenando niveles de estrés muy importantes y que usualmente no, no solemos convivir con ellos porque nunca hemos estado antes en una pandemia. Entonces, en lo que es la actitud hipervigilada es importante entender que esto es algo que no va a durar por siempre y que tener este tipo de actitud lo único que hace en el fondo es acentuar la ansiedad y el estrés. Después viene una cuarta fase que deseablemente ojalá y todos lleguemos a esta, que es la de ajuste, fase a la que idóneamente, como dije, todos debemos llegar. Y esta fase es cuando ya tomamos conciencia plena de la realidad que estamos viviendo y en la adaptación de que existe esto del COVID-19, que aún no se encuentra una cura y que básicamente al aceptar y al estar en esta etapa de ajuste y aceptar que estamos en esta realidad, lo bueno de esto es que nos permite pensar claramente en las soluciones que podemos emplear ante esta situación. Es importante entender que si nosotros hacemos los cuidados que nos indica el Ministerio de Salud, no debería haber problema en lo que es el contagio como tal. Entonces llegar a esta fase es súper importante, no solamente para la salud de los padres, sino que también de los niños. Entonces, básicamente los pasos para poder afrontar la ansiedad generada por la pandemia son las siguientes y son las que están ahí. Primero es aceptar la realidad. Debemos recordar y considerar que aunque estemos en pandemia, hay cosas hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Lo básico de esto es que tenemos que adaptarnos a los cambios necesarios para el bienestar tanto físico como emocional. ¿Se acuerdan que anteriormente
en la diapositiva anterior también se lo nombré, esta parte es importante porque aquí es donde empezamos a afrontar la ansiedad como tal. Una vez que yo tengo el ajuste necesario y acepto la situación que estamos viviendo, yo puedo generar los cambios para poder tener un bienestar tanto físico como emocional, que es básicamente lo que dije, pero para que se entienda mejor, porque también este punto se vuelve a nombrar en lo que es afrontar la ansiedad como tal. Evitar la saturación de información. Esta parte es súper importante porque esto va a permitir que no suframos niveles altos de ansiedad y estrés, ayudando a detener los pensamientos catastróficos que cualquiera de nosotros podamos tener. Para este punto es súper fundamental proponerse escoger de 1 a 2 horas máximo diarias para informarse sobre lo que está ocurriendo con el virus. Lo ideal es escoger siempre la mejor fuente posible. Los niños, y también es muy importante saber, o sobre todo ustedes los padres, que los niños desde los 6 años de edad promedio ya son conscientes de todo lo que es su entorno. Entonces es vital transmitirles lo que acontece y el por qué es tan importante tomar las medidas de cuidados indicadas por el Ministerio de Salud para el retorno a clases. Entonces, si nosotros evitamos la saturación de información, básicamente lo que estamos consiguiendo es bajar los niveles de ansiedad, como habíamos dicho. Nos informamos de lo que tenemos que informarnos como tal, de las fuentes oficiales, y así también podemos formarnos una idea de cómo poder transmitirle idóneamente esto a los niños, porque ellos ya entienden y saben y obviamente capturan su entorno. Entonces es necesario que en este punto nosotros podamos informárselos de una buena manera para que ellos entiendan. Un ejemplo básico sería, por ejemplo, tú has visto a gente con mascarilla, ¿no es cierto? A gente que anda con guantes. Bueno, lo que pasa es que ahora hay un virus que está propagándose y nosotros tenemos que cuidarnos para no contagiarnos, porque ese virus no le hace bien a las personas. Podríamos partir así. Otro punto importante es realizar actividades que ayuden a disminuir el estrés y los pensamientos ansiosos. Esto es una muy buena opción. Una buena alternativa es que hoy en día en YouTube nos ayuda mucho, en el sentido de que hay muchos videos y hay muchas personas que suben tanto ejercicios, tutoriales e incluso meditaciones guiadas. Ahí hay un mundo en donde podemos encontrar mucho material y poder realizar todas estas actividades en casa. Otra buena opción también es realizar actividades pendientes, organizándonos día a día sin saturarnos de ellas. Por ejemplo, esas típicas actividades que nosotros hemos querido hacer pero por tiempo no las habíamos podido realizar. Este es el mejor momento para poder hacerlo. Y básicamente, teniendo la mente ocupada con esto, también evitamos la saturación de información. Este punto que viene ahora es importantísimo para los niños. Muy importante para lo que es la vuelta a clases. ¿Por qué? Porque los horarios y la rutina son fundamentales para un bienestar de la salud mental en general. Mantener esto es vital, como había dicho, para el reingreso a clases. Evita severos desequilibrios emocionales en los niños. Este punto refuerza los anteriores mencionados. Yo, al generar horarios y rutinas, básicamente estoy adaptando al niño a un proceso que en algún momento va a volver a retomar en el colegio. Obviamente en la casa es distinto, pero en el colegio también hay horarios, también hay rutinas. Si mantenemos horarios y rutinas y las respetamos como tal, el reingreso a clases no va a ser complejo. De hecho, esos niveles de ansiedad y de estrés en cierta medida van a estar mucho más controlados. Lo otro que es súper importante también a la hora del reingreso a clases es la colaboración. Es súper importante transmitir esto, porque es la colaboración es tanto en la familia como con mi entorno
y en la comunidad como tal, que en este caso sería el colegio. Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud sobre el cuidado que debemos tener ante el COVID, no solo tenemos que emplearlas en nosotros, sino que también tenemos que ayudar a nuestro entorno a tomar conciencia de ellas, en cuidarme, en que si yo me cuido, te cuido, y en que juntos colaboramos para el bienestar de todos nosotros. En el fondo es eso. Si yo le transmito esa información a mi hijo y estando en el colegio, él va a saber que esas medidas son necesarias para que todos estemos bien. Entonces la colaboración es un punto muy importante a la hora de poder transmitir lo que es afrontar la ansiedad como tal. El niño en el colegio va a saber cómo hacerlo y por ende el reingreso no va a ser tan complejo. Acá es donde entramos a lo que es la parte importante, porque esta es la preparación psicológica básica, la base. Son los puntos necesarios para adoptar ante la crisis de lo que estamos viviendo, el virus, el COVID-19. Lo primero que yo creo que uno de los puntos más importantes es la tolerancia a la frustración. Es muy normal que surjan las preocupaciones, que surjan emociones adversas y comportamientos compulsivos en torno a lavarse mucho las manos, a vigilar que no esté tocando algo, y esas cosas es súper normal. Por eso es muy importante también la forma en que afrontamos cada una de estas etapas, que fueron las anteriores que mencionamos también. Tenemos que entender la importancia sobre que, a ver, ¿cómo lo explico? Es muy importante entender que yo soy el dueño de mis emociones y no que las emociones son mis dueños, o sea, son dueñas de mí, sino que se apoderan de mí. No, yo soy dueño de mis emociones. Las emociones a mí no me dominan. Entonces, acá en lo que es la tolerancia a la frustración, es primordial saber que habrán días buenos y malos. Imagínense si la vida normal, eso ya ocurría en la cotidianidad antes del virus. Ahora, en esta situación actual, es mucho más normal entonces que esto ocurra. Por ende, castigar o castigarse, regañar o regañarse, y o culpar o culparse, no son actitudes que sean justas para nosotros, ni deseables para las circunstancias. Al contrario, agravan. Entonces la tolerancia para esta crisis que vivimos es fundamental, y para todas las dificultades que vayan surgiendo. Por ende, la tranquilidad es la clave ante esto. Lo vuelvo a nombrar, la tranquilidad es la clave ante esta pandemia. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos para enumerar para que ustedes lo entiendan. Si me cuesta dormir en la noche, tengo que mantener la tranquilidad, porque es normal que me dé insomnio por los niveles de ansiedad y estrés que me pueda causar esto. Si las cosas no salen como se esperan, tranquilidad. O sea, acabamos de hablar de que si en la cotidianidad normal ya teníamos días que no eran buenos y malos, en esta etapa, en esta crisis, eso es aún más normal que suceda. Básicamente aquí la acción de la tolerancia a la frustración es más que la perfección de cualquier otro objetivo que se pueda tocar. Recuerden, la tolerancia es conmigo y con los demás. Actos como estos, como los que yo les acabo de mencionar, son el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a los niños ante esta crisis. Si los niños ven que yo tengo tolerancia a la frustración y mantengo la tranquilidad y entiendo que esto que está sucediendo es normal, que me pasen cosas que se acentúen, síntomas que que he nombrado, y ven que lo puedo afrontar de buena manera, los niños van a ver esa actitud en los padres. Y ustedes saben, los padres son el mayor ejemplo de los niños, así que es súper importante considerar este punto. Segundo, ser objetivos. Este también es importante. En realidad yo creo que todos son importantes, pero la tolerancia a la frustración tiene su connotación pesada, como se podríamos decir, porque obviamente es el ejemplo que le damos a los niños. Pero el ser objetivos es relevante a la hora de lo que es la crisis, porque nos
el ser objetivo, la idea de ser objetivos es plantearse preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando notamos que nuestros niveles de ansiedad y extrema preocupación empieza a afectar, tenemos que preguntarnos. Creo que es indispensable y prioritario para mí y mis hijos en este instante de vulnerabilidad. ¿Cuáles son mis principales estresores y qué puedo hacer para evitar o mejorar estos? ¿Qué acciones han facilitado con anterioridad el día a día con mis hijos? ¿Qué acciones anteriores me han facilitado y equilibrado a tener un mejor estado de ánimo? Cuando veamos que nosotros estemos con esa ansiedad, con esa extrema preocupación, planteemos nuestras preguntas, son súper importantes porque podemos rescatar cosas que son primordiales para nuestro bienestar. Después viene lo que es el contagio emocional, que este es otro punto a considerar, porque todo lo que son las emociones, los comportamientos y las sensaciones desencadenan en el otro también emociones, comportamientos y sensaciones similares. Esto ocurre debido al mimetismo que tenemos. O sea, compartimos tanto con las demás personas de nuestro hogar, por ejemplo, en este instante, que básicamente y automáticamente que me empiezo a mimetizar. Esto es una sincronización. Es una sincronización que se da entre una u otra persona o más personas. Si detectamos que las emociones y los comportamientos y las sensaciones que se generan son negativas y logramos detectar esas cosas, debemos romper el círculo de estas conductas. En los pasos anteriores, el paso anterior, lo que era la diapositiva anterior, yo les recomendé realizar ejercicios. Los ejercicios, como siempre, liberan muchos neurotransmisores a nivel cerebral que nos ayudan a poder enfrentar mejor estas situaciones porque nos ayuda a relajarnos. Y al relajarnos también podemos encontrar mejores maneras de lidiar con los malestares. Es de suma importancia utilizar a favor esta consideración con los niños. Por lo mismo, nosotros los padres son los ejemplos. Entonces, si yo logro detectar que algo no está bien en lo que son las conductas, empleo estos mecanismos para poder en el fondo darle solución a esto y que se vuelva algo positivo y no negativo. Planificación de objetivos. Es de muchísima importancia, de muchísima ayuda, mejor dicho, establecer un orden de prioridades, de la cual aumentará la eficiencia en la realización de actividades. Acá podemos construir una lista a realizar en cuarentena. También lo había dicho. Pero ¿por qué? Quiero parar un poquito acá, porque la idea es que sean objetivos reales y acordes a la situación de cada uno. Y hago el hincapié de que sea relacionado al ámbito escolar, como un aprendizaje, como en el aprendizaje, en el autocuidado higiénico en los niños, el ir desarrollando la autodisciplina en los niños. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros ingresamos a clases, no solamente habremos estado reforzando todo lo que es el área escolar, que han perdido este tiempo, sino que también al yo haberle inculcado el cuidado y la autodisciplina en torno a lo que es el virus como tal y como yo tengo que prever no contagiarme, la planificación de objetivos es fundamental. Y la limitación de información. Lo habíamos mencionado antes, pero quiero hacer un hincapié en que es esencial dejar toda la información mediática sobrante. Recuerden, de 1 a 2 horas máximo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a mediatizar mucho lo que es el virus como tal, básicamente esto afecta negativamente a la capacidad del procesamiento cognitivo. O sea, no voy a poder afrontar ni poder realizar todo lo anteriormente dicho. Lo mismo, medios oficiales. Busquen la información en los medios oficiales. Es importante también educarse en lo que es, por ejemplo, las medidas de protección, las distancias prudentes, decirles a sus hijos 1 metro de distancia. Ahora en este momento no te vas a poder sentar cerca de tu amigo porque hay que tener cuidado.
Y obviamente las protecciones. Bueno, con eso termino. Y muchas gracias por escuchar. Es importante estos puntos, así que espero que los empleen para que sus hijos tengan un mejor retorno a clases y bueno, también para ustedes, porque obviamente la preparación básica para esto, si lo empleamos nosotros, lo podemos emplear en nuestros hijos. Muchas gracias por escuchar.